Bienvenidos, en este nuevo tutorial les voy a enseñar a hacer esta hada. Bueno, tiene muchas cosas, muchas partes. Tenemos por un lado el pelo, las alas, el vestido y bueno, todo lo que es el cuerpo. Lo bueno de esta muñeca es que se le puede sacar la cabeza, como verán. Bueno, en este primer video les voy a enseñar a hacer los brazos. Bien, vamos a comenzar haciendo un anillo mágico de 4 medios puntos. Bien, en la segunda vuelta vamos a hacer un medio punto, un aumento, repetimos 2 veces y nos debería quedar en total 6 puntos. Bien, en la tercera vuelta vamos a hacer 2 medios puntos, un aumento, repetimos 2 veces y nos debería quedar en total 8 puntos. Bien, en la vuelta número 4 vamos a hacer un medio punto en cada punto, nos debería quedar en total 8 puntos. Bien, en la vuelta número 5 vamos a hacer un medio punto, 3 cadenas, 2 medios puntos en esas 3 cadenas y después 7 medios puntos. Nos debería quedar en total 8 puntos. Hacemos los 2 medios puntos sobre las 2 cadenas. Y sobre el mismo punto que hicimos recién vamos a hacer un punto deslizado, solamente para cerrar, que este sería el dedo gordo. Y bueno, y ahora continuamos con las 7 medios puntos. Bien, en la vuelta número 6 vamos a hacer 2 medios puntos, una disminución, 2 medios puntos y una disminución. Nos debería quedar en total 6 puntos.
En la vuelta número 7 vamos a hacer un medio punto en cada punto. Nos debería quedar en total 6 puntos. En la vuelta número 8 vamos a hacer un medio punto, un aumento, dos medios puntos, un aumento y un medio punto. Nos debería quedar en total 8 puntos. Desde la vuelta número 9 hasta la vuelta número 11 vamos a hacer un medio punto en cada punto. Nos debería quedar en total 8 puntos. Acabo de terminar mi vuelta número 11. Desde acá en adelante va a cambiar dependiendo si es la mano izquierda o la mano derecha. Así que yo acá les voy a dejar marcado en el video, que sería la parte que tienen en común, para que sea fácil de buscar. Y bueno, ahora en la vuelta número 12 vamos a hacer dos disminuciones, dos medios puntos, un aumento de 3 puntos y un medio punto. Nos debería quedar en total 8 puntos. Bien, para mi aumento de 3 puntos, eso quiere decir que vamos a hacer en un solo punto, vamos a hacer 3 medios puntos. En mi vuelta número 13 vamos a hacer 5 medios puntos, un aumento y 2 medios puntos. Nos debería quedar en total 9 puntos. En la vuelta número 14 vamos a hacer 2 aumentos, un medio punto y 3 disminuciones. Nos debería quedar en total 8 puntos. Después en la vuelta número 15 vamos a hacer un aumento, 3 medios puntos, un aumento y 3 medios puntos. Nos debería quedar en total 10 puntos. Bien, en la vuelta número 16 vamos a hacer un medio punto, un aumento, 4 medios puntos, un aumento, 3 medios puntos. Nos debería quedar en total 12 puntos.
desde la vuelta número 17 hasta la vuelta número 19 vamos a hacer un medio punto en cada punto. Nos debería quedar en total 12 puntos. Bien, ya terminé mi vuelta número 19 y este es el resultado final para la mano derecha. Bien, para la mano izquierda tenemos que repetir desde la vuelta número 1 hasta la vuelta número 11, es todo igual. Yo ya lo hice, acá lo tengo. Así que ahora vamos a continuar con el brazo izquierdo desde la vuelta número 12. Vamos a hacer un medio punto, un aumento de 3 puntos, un medio punto, 2 disminuciones y un medio punto. Nos debería quedar en total 8 puntos. En la vuelta número 13 vamos a hacer 2 medios puntos, un aumento y 5 medios puntos. Nos debería quedar en total 9 puntos. En la vuelta número 14 vamos a hacer un medio punto, 3 disminuciones, 2 aumentos y nos debería quedar en total 8 puntos. En la vuelta número 15 vamos a hacer un aumento, 3 medios puntos, un aumento y 3 medios puntos. Nos debería quedar en total 10 puntos. En la vuelta número 16 vamos a hacer un medio punto, un aumento, 4 medios puntos, un aumento y 3 medios puntos. Nos debería quedar en total 12 puntos. Bien, desde la vuelta número 17 hasta la vuelta número 19 vamos a hacer un medio punto en cada punto. Nos debería quedar en total 12 puntos. Bien, acabo de terminar mi vuelta número 19 y este es el resultado final del brazo izquierdo. No hace falta dejar un hilo muy largo para coser porque más en otro video les voy a enseñar cómo unir el brazo sin tener que coserlo. Pero si a ustedes aún así les gustaría dejar un hilo largo por las dudas y no se animan a hacerlo de mi manera, también lo pueden dejar un hilo largo para coserlo al cuerpo, no hay problema. Bueno, así pueden ver los dos brazos. Así es como deberían quedar. Bueno, espero que les haya gustado este video. Si les gustó, no se olviden de suscribirse, darle like o dejar algún comentario, me ayudarían un montón. Y bueno, espero verlos en el próximo video que va a ser que vamos a tejer las piernas. Bueno, muchas gracias y nos vemos. Hasta luego.